por la situación que estamos viviendo. Esto va a ser momentáneo, como lo dijimos la semana pasada. Estamos muy arriba en los casos de enfermedad del coronavirus. Los hospitales están saturados y muchos estados están volviendo al semáforo rojo. Y pues tomamos estas medidas para no crear un ambiente en el cual también nosotros propaguemos este virus. Va a ser momentáneo. Decíamos que para el 10 de enero probablemente ya estemos ahí en forma presencial, pero aquí vamos a hacer continuar los estudios por este medio. Un saludo a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, en sus casas, con sus familias, en el lugar donde llegue la señal, pues que Dios les bendiga. Y quisiera el día de hoy compartir con ustedes una enseñanza acerca de la gratitud, y para eso pues quiero que me acompañen en la escritura al libro de Colosenses capítulo 3, verso 14 y 15. Dice de esta forma: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Colosa, a los hermanos que estaban radicando ahí, y estaba dando instrucciones a la iglesia. Les decía desde el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y empieza a dar instrucciones. Y les dice en el verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el verso 8 dice: dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y Pablo termina diciendo: y sobre todas estas cosas, pues vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice: y la paz de Dios gobierne en vosotros, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pues antes de continuar vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que Él sea el que nos dirija en esta enseñanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites, oh Dios, estar nuevamente reunidos el día de hoy en tu nombre para escucharla, para recibir de parte de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y que tu nombre sea muy glorificado el día de hoy. Bendícenos y asístenos con tu presencia. Habla a cada uno de los que han de escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos terminando un año muy difícil, un año que pues hemos vivido y que para muchos no fue muy grato. Pero esta palabra que quiero hablarles el día de hoy refiere al agradecimiento. Al final del versículo 15, terminando la enseñanza del apóstol Pablo, dice: sed agradecidos. Y en el verso 17 termina este discurso diciendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol Pablo diciendo, tenemos que ser agradecidos en lo que nos ha tocado vivir hasta el día de hoy. En otro pasaje de la Escritura nos dice ser agradecidos en todo. Y pues, el día de hoy quiero hablarles acerca de este tema, del agradecimiento. Y quiero pues de dar una remembranza. Nosotros sabemos que desde muy pequeños nos enseñaron a agradecer. Escuchábamos a los padres decir, pues, da gracia, ¿no? Y cómo se dice, nos decían nuestros padres y también a veces nosotros decimos a nuestros hijos, cómo se dice, ¿no? Cuando reciben algo, cuando alguien les hace un favor, decimos cómo se dice y les enseñamos a dar gracias. Ya sea en cualquier idioma, en español, gracias, en francés, merci, en italiano, grazie, en inglés, thank you, en japonés, arigato, en alemán, danke, en las más de 7,000 lenguas diferentes que hay en el planeta, pues tienen el mismo efecto en la persona que lo da como la persona que lo recibe. Ese valor de dar gracias es muy especial, pero ¿qué es el dar gracias o el agradecimiento? Podemos definirlo que es la capacidad de apreciar o reconocer lo que se vive, lo que se tiene o lo que se recibe. Eso es el agradecer, esa capacidad que la persona tiene de reconocer pues, lo que tiene, lo que vive o lo que recibe. En muchas universidades donde se estudia la psicología, en gran medida lo hacen en esto porque saben que hay un impacto que ejerce en nuestra vida y muchas veces en forma cotidiana. Ellos dicen que con la honestidad, la misericordia, la fe, la compasión, el respeto, la lealtad, la bondad, la humildad, la gratitud es el que da el marco como sociedad. Podemos decir que es algo que armoniza con todas las demás otras virtudes. La gratitud, o sea, como que todo eso que decíamos y que ellos han estudiado, la honestidad, la fe, la misericordia, la bondad, la humildad, el marco que lo sostiene es la gratitud. Los psicólogos dicen quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Eso es lo que han estudiado los psicólogos. Un pensador romano antiguo, Cicerón, él decía que la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Él decía que es lo principal la gratitud. Podrán tener muchas cualidades, podrán tener muchas virtudes, pero la más importante es la gratitud. Por ejemplo, podrán tener mucho respeto, podrán ser personas que hagan cosas sublimes, ¿no? Pero si no es una persona agradecida, eso mengua, eso deja mucho que desear, ¿no? La madre de todas las grandes virtudes es la gratitud, así decía este gran pensador. Estudios de distintas universidades ahí en Estados Unidos
han demostrado y revelado que el agradecimiento, el ser agradecidos, cambia la estructura molecular del cerebro, donde se refleja pues, mayor salud y no solamente física, sino también espiritual. Dicen que la persona es menos agresiva, que duerme mejor, y ellos concluyen y dicen que la receta sencilla, eso dicen los psicólogos, ¿quieres una receta sencilla para ser feliz? Agradece. Sé agradecido. Es importante que fomentemos esto en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros hijos, que podamos nosotros decirle a nuestros hijos que agradezcan todo lo que reciban, todo lo que tienen, todo lo que ellos se les ha dado. Hay que enseñar a nuestros hijos a decir gracias. Les enseñamos un valor, un rasgo de personalidad o cualidad que define su conducta. Eso es a simple vista. A la persona, cuando es agradecida, se le dice es una persona educada. Cuando no lo hace, la gente que los ve dice es un mal educado. Cuando un niño da gracias por lo que recibe, pues está bien educado. Cuando no lo hace y nada más recibe y no agradece, está mal educada. Así nosotros de la misma manera, ¿no? Como adultos, cuando vemos que una persona no agradece, a veces le decimos, pues siquiera da gracias, ¿no? Un gracias es suficiente. Tenemos que fomentarlo en nuestros hijos, tenemos que fomentarlo en nuestros niños. Es importante que nosotros lo hagamos, y más en esta situación en la cual estamos viviendo, una situación adversa por esta enfermedad del COVID-19. Necesitamos más los unos de los otros. Y para hacerlo, pues hay varias formas. Una de las formas para enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos es pues que hagan una lista, a lo mejor de 3 cosas que han recibido en el día, y que agradezcan a Dios por esas cosas que recibieron. No sé, a lo mejor pues recibieron la visita de un familiar y que no habían visto en mucho tiempo, pues es momento de dar gracias a Dios en la noche al acostarse. Tal vez no sé, a lo mejor nació ahí el pollo, el gato, un perrito, y pues hay que agradecer. Que los niños empiecen a ser agradecidos desde pequeños, porque alguna situación que hayan vivido y a lo mejor pues no recuerdan lo que vivieron en el día, o no se les hace de mucha importancia. Nosotros hay que ayudarlos a recordar lo que vivieron en el transcurso del día, para que ellos empiecen a ser agradecidos con todo lo que tenemos. O tal vez por aspectos esenciales de la vida que muchas veces pasamos por alto y que no agradecemos, por la comida, por nuestra salud, porque vemos, porque oímos, por el vestido, por la casa que tenemos, por la familia, por los papás, por los hermanos, por la esposa, por lo que tenemos. Hay que enseñarles a los hijos a ser agradecidos, y al final del día, pues que hagan una oración, que le den gracias a Dios
a lo mejor pues no se acuerdan de las cosas que pasaron en el día o por el encierro no las alcanzan a ver, pero hay muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Hay que enseñar a los hijos. Una persona que se dedica a escribir dice que el acto de bondad o gratitud más pequeño que se pueda dar vale más que la intención más grandiosa. Eso es lo que dice este hombre. Un acto muy pequeño de bondad o de agradecimiento es algo mucho más valioso que una intención muy grandiosa. Van a tener muchas intenciones muy grandes, muchos planes, pero la más pequeña agradecimiento, dice, eso vale más que todas las intenciones. Hay muchos de nosotros como adultos que debemos de agradecer, debemos de aprender a ser agradecidos. Este año que está acabando, 2020, fue un año difícil, fue un año en el cual pues vivimos cosas a veces muy tremendas, pero los que se llevan el aplauso, los que se llevan nuestro agradecimiento, pues son esas personas que a lo mejor vivieron ahí en la incógnito, como pues los médicos, las enfermeras y todos los trabajadores de salud que están hasta el día de hoy dando todo para sacar adelante a las personas enfermas por esta pandemia. También pues, hay que reconocer a los demás trabajadores como los transportistas, que ellos pues, son los que mueven a las personas, los policías, los campesinos, los maestros que han dedicado su tiempo para sacar adelante a los niños, los trabajadores en los supermercados, en las tiendas, todo el gremio que se dedica al alimento, que pese al riesgo que implica el trabajar en esas áreas, pues lo han hecho, y lo han hecho muchas veces pues teniendo esa zozobra de ser infectados. Muchos de ellos pues ya no están con nosotros. Muchas de esas personas que se han dedicado a sacar adelante a los enfermos, se han contagiado y han muerto, algunos que han salido porque pues hay que alimentar a la población, los campesinos y etcétera. Muchos de ellos ya no están por lo mismo, y a ellos hay que agradecerles. Hay que proponernos dar gracias muchas veces a quien no solemos dársela. Por ejemplo, a todos esos héroes que nos han cuidado de esta pandemia, que nos han movido, a todos aquellos héroes que están ahí y que a veces no los reconocemos. Hay que agradecerles. Sin duda, sentir que alguien haga su labor y agradecerle por ello, pues se siente inspirada para seguir haciendo lo que pues a veces a muchos les gusta y de vocación hacen lo que están haciendo, y cuando se les agradece, esa persona se inspira para seguir adelante. Cuando no se hace, es por eso que muchos doctores, enfermeras, dicen, pues nosotros nos estamos debatiendo y estamos dando todo, no hemos salido a ver a nuestros hijos, a nuestra familia, estamos aquí, mientras las otras personas están contagiándose en reuniones, en fiestas, etc. Se siente mal una persona cuando no se les agradece lo que ellos están haciendo. Nosotros como adultos, pues hagámoslo, agradezcamos a todas aquellas personas. Cuando expresamos gratitud,
y recibimos lo mismo, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina. Son dos neurotransmisores responsables de las emociones. O sea, que los que nos hacen sentir bien, esas hormonas que se liberan cuando nosotros nos sentimos bien, cuando agradecemos y cuando nos agradecen, se activan y nos hacen sentir bien. Estos son algunos beneficios, según diversos estudios que han hecho. Dicen y concluyen que una persona que es agradecida y que recibe el agradecimiento, esta persona es optimista y es feliz. También dicen que ayuda a construir relaciones sólidas, relaciones firmes entre amigos, entre el patrón, el empleado, entre pareja, esposo y esposa. Se construyen relaciones más sólidas. También aleja la soledad y la depresión. Eso es lo que dicen los estudios cuando una persona es agradecida. Se va la soledad, se va la depresión, mejora la calidad del sueño y reduce el estrés. Eso es lo que concluyen los estudios cuando se dedican a investigar cómo el agradecimiento de una persona agradecida es formada por medio de esto. Este año que estamos concluyendo nos ha dejado una valiosa lección a todos. Empezamos como siempre el año, pero no lo estamos terminando igual. Este año ha sido diferente, creo que de todos los años que hemos vivido aquí en esta tierra. Nunca se ha vivido o no lo habíamos vivido nosotros, una pandemia a nivel de todo el mundo. Y pues este año que termina, pues es diferente a los otros. Una persona dice que la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento que se presenta. Fue tan incierto, no lo esperábamos, nadie esperaba todo eso. Y él dice, la felicidad debe aprovecharse en el momento que se presenta. Como diciendo, vive el presente porque no sabemos lo que vaya a ocurrir el día de mañana. Escuchaba decir a una persona, decir a su hija, no pelees con tu esposo, no te lleves mal con él. Esta madre ya estaba grande, ya ahorita pues ya no vive, pero decía con mucha sabiduría, el tiempo pasa rápido, cuando menos sientas ya vas a estar grande, ya. Y todo el tiempo que viviste, si lo viviste mal, peleando, agrediendo, diciendo cosas que te ofenden, la vas a pasar mal. Disfruta la vida con tu esposo. Eso le decía esta mujer. El día de hoy esta mujer que recibió ese consejo pues ya está grande, y pues tenía mucha razón este hombre que dice que la vida es tan incierta que la felicidad debe de aprovecharse en el momento que se presenta. Hay que disfrutar todos los momentos en los cuales estamos aquí en esta tierra y disfrutarlo bien, el presente, lo que tienes, con lo que vives. No
estar pensando con lo que no tienes, en lo que no, a lo mejor ni puedes alcanzar, ¿no? Sino vive el presente y sé feliz con eso, con lo que tienes, con la esposa y el esposo que tienes, con los padres que tienes, con la casa en la cual vives, en el entorno donde tú te desarrollas. Sé feliz el presente. El pasado ya quedó atrás y el futuro es incierto, no sabemos qué vaya a pasar. Muchas de las personas que han muerto el día de hoy, y que son muchísimas, más de 120 y tantas mil personas han muerto, te aseguro que todas ellas no pensaban morirse, no pensaban partir de esta tierra. Ahorita se enfermaron 2, 3 días y ya no pasaron este año. Vive el presente y sé feliz con lo que tienes. La pandemia por el coronavirus nos ha quitado mucho, sí, a veces en diferentes escalas, algunos más, algunos menos, y lo que nos obliga a pensar y a decir, y cómo voy a agradecer esto que viví, esto que perdí, cómo voy a agradecerlo con tantas dificultades, con tantas pérdidas, porque pues muchos perdieron el trabajo, perdieron la salud, perdieron algún familiar. Muchos perdieron hasta casas, vehículos, amigos, porque pues, se distanciaron de la escuela y pues hubo muchas pérdidas. Son muchas las personas que podían hacer su contabilidad, como todos hacen su recuento ahí a fin de año, y empiezan a hacer su contabilidad, a ver cómo salieron en números negros, en números rojos, pérdidas, utilidad, y te aseguro que muchas de esas empresas pues han, han pasado muy mal, pero no solamente las empresas, sino también como personas. Pero, sin embargo, en medio de todas esas dificultades, siempre es posible encontrar pues, algo por qué agradecer. Agradecer a Dios y agradecer a los que nos rodean. Aunque la pandemia nos ha robado desde la tranquilidad, pues a veces muchos la paz mental, algún familiar, pues también nos ha dejado la oportunidad de aprender, de ser mejores, de crecer espiritualmente, de valorar muchas cosas que a veces no habíamos valorado, de poder analizar nuestras vidas y decir realmente soy una persona bendecida. Si vamos a la escritura en Jueces capítulo 8, Abal Berit, es una historia que sucedió realmente en el tiempo antiguo. Este hombre, Gedeón, hizo mucho por su pueblo, hizo mucho por el pueblo de Israel, de los hebreos, y él destruyó a los Baales, a las estatuas que le daban la honra y la gloria porque ellos eran sus dioses, los destruyó, y Gedeón les dijo, no, eso no es Dios, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando murió Gedeón, dice que se volvieron a prostituir y se fueron otra vez a los Baales, a los dioses que antiguamente adoraban. Y dice en el verso 34, y no se acordaron los hijos de Israel
de Jehová su Dios, que los había liberado de todos sus enemigos en derredor. Dice, no se acordaron de Dios, de todas las maravillas, de todo lo que había hecho por ellos, de cómo sacó a sus padres de la esclavitud de Egipto, cómo hizo grandes señales y prodigios para poder liberarlos, cómo estuvo con ellos en el desierto, cómo ellos vencieron a todos sus enemigos y les dio la tierra en la cual vivían. No se acordaron de ese Dios que fue tan misericordioso, que fue como un padre para ellos. Dice, no se acordaron de Él, de que por Dios estaban ahí y estaban en ese lugar. Y en el verso 35 dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Si no fueron agradecidos, no fueron agradecidos con todos los de la casa de Gedeón y de su familia, todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo lo que hicieron por ese pueblo, no le agradecieron, fueron mal agradecidos. Imagínate tú que a lo mejor haces algún bien, que a lo mejor tú ofreces tu mano de amistad y haces muchas cosas por alguna persona y esa persona no te agradece, o esa familia o algún compañero quien tú les has hecho un favor y no te agradece, y favor grande, no cualquier cosa, cualquier situación o cualquier moneda o algunos pesos, sino unos favores que por lo menos tú dices, pues siquiera me hubiera agradecido, pero no, al contrario, a lo mejor hasta se molestaron, se enojaron, rompieron con la amistad y tú dices, pues ¿qué pasó? Pues, y lo único que hice fue ayudarlo, fue echarle la mano, fue estar con él, y no agradece. Como pues hemos nosotros experimentado muchas veces estas cosas, ¿no? Lo único que nosotros queremos es hacer el bien a las personas, es ayudarlos, es sacarlos adelante, es que conozcan a Dios. Y muchas de esas personas, cuando a veces les hemos ayudado en muchas ocasiones a salir adelante, y en vez de ser agradecidos, empiezan a decir, no, pues es que ahí hacen esto y no sé cuántas cosas, uno pues se siente mal, ¿no? Porque dice, pues lo único que hice fue echarle la mano, fue hacer el bien, fue el estar con ellos, el ayudarlos, así como el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando Él lo único que hacía era sanar a los enfermos, lo único que hacía es ayudar al necesitado, estar con la viuda, con el huérfano, con el enfermo, y ayudarlos verdaderamente. Y cuando Jesús estaba ahí preso y estaba a punto de ser crucificado, la gente que sanó, la gente que ayudó, la gente que recibió uno de sus milagros, le estaba gritando, crucifíquenle, que no viva más. Realmente fue una situación muy difícil que pasó el Señor Jesucristo. Pues, ¿qué les he hecho? ¿Qué mal les he hecho? ¿Qué es lo que yo hice para que me decían eso a mí? Lo único que hice fue sanarlos, fue alimentarlos, fue levantar al paralítico, dar vista al ciego, fue sanar la lepra de tantas personas. Este año que está terminando, pues sí, ha habido muchas pérdidas, ha habido muchas situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro entorno, que antes de marzo habíamos estado viviendo,
Pero pues hay momentos en los cuales tenemos que agradecer. ¿Qué podemos agradecer? Pues hay muchas cosas. El poder despertar a un nuevo día cuando otros ya no pudieron hacerlo, no pasaron un día más y tú estás vivo, tú todavía estás con tu familia, estás con tu esposo, estás con tus hijos, estás con tus padres. Agradécele a Dios por ello. Muchos ya no están. El que tenga salud, que el día de hoy muchas personas la han perdido. Muchos están enfermos, muchos están en los hospitales y están sufriendo cosas terribles ahí con un respirador. Y si no están en el hospital, están en su casa y están en el oxígeno y están queriendo respirar y no pueden y están sufriendo. Da gracias a Dios porque tú tienes salud. El que tengas la oportunidad de poder ayudar a las demás personas que pues presentan dificultades, necesidades, pues, y tú tienes alimento, tienes con qué ayudar a la persona, agradécele a Dios, Señor, gracias porque tú sí me has sustentado y me has guardado, no como a otras personas que el día de hoy están sufriendo porque no tienen trabajo y no tienen que alimentarse. Agradécele a Dios que tú sí tienes alimento, que tienes un trabajo, pues qué bueno, agradécele a Dios. Y si no lo tienes, pues tienes un cuerpo sano para encontrarlo. Muchos ya no les dan trabajo, muchos ya no tienen la salud y la fuerza para encontrar un trabajo. Tú lo tienes, agradécele a Dios. Haber contado con un familiar, un hermano en Cristo que ha demostrado solidaridad contigo en los momentos difíciles de prueba, que ha estado ahí, el familiar ha estado ahí, el hermano, la hermana, pues agradécele a ellos y a Dios porque alguien está al pendiente de ti, de tu familia, y está orando por ti y está al pendiente de todo lo que te suceda. Pues agradécele a Dios por cada miembro de tu familia que tienes el día de hoy y a lo mejor por aquel que perdiste, pues dale gracias por el tiempo que estuviste con él o con ella y que tu confianza esté en que se cumplen las promesas de Dios, que no solamente tú, sino toda tu casa iba a estar con el Señor por la eternidad. Pues es motivo de agradecimiento que Dios le dio la oportunidad a ese familiar de conocerlo en los últimos momentos, porque esta enfermedad pues lo que hace es que la persona empiece a meditar y a pensar de todo lo que ha vivido, de todo aquello que ha hecho en su vida y ponerse a cuentas con su Creador. Pues dale gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad a tu familia inconversa para ponerse a cuentas con Él. Que tengas la confianza de que el Señor Jesucristo cumple sus promesas por los hijos, por tu familia que están ahí en tu casa y que pasa más tiempo con ellos, que pues ya no corres ahí por el desayuno, porque hay que vestirlos y hay que llevarlos a la escuela y después traerlos, porque los tienes ahí en tu casa, los tienes ahí contigo, hasta a lo mejor tú les das las clases o por medio de una computadora, pero pues dale gracias que ahí los tienes en tu casa, que no están allá afuera haciendo cosas que no deberían de hacer o aprendiendo maldades o exponiéndolos a muchas cosas que allá afuera
existen, pues dale gracias a Dios porque están ahí contigo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Agradécele a Dios aún por aquellas palabras que te dice tu hijo, por el beso que te da, por decirte gracias mamá, gracias papá. Agradécele a Dios porque tienes hijos, porque tienes familia, que muchos quisieran tener y no lo tienen. Por la oportunidad y de dar esperanza a los que necesitan. Tienes la oportunidad de decirle a la demás gente que hay esperanza, que hay oportunidad para ellos, que hay un Dios que los anda buscando y lo puedes hacer. Dale gracias a Dios porque tienes esa oportunidad de expresar compasión y misericordia por las necesidades de los que realmente están padeciendo. Agradécele por la oportunidad que Dios te está dando por que lo conozcas verdaderamente al Dios Todopoderoso, no a un grupo, no a una denominación, no a una religión, sino al Dios vivo y verdadero. Agradécele, si lo conoces, dale muchas gracias a Él, porque solamente por Él, no es porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Él nos buscó y Él nos llamó y estamos aquí. Eso es un grande motivo por darle gracias a Dios por esa salvación que solamente Él puede darnos, nadie más, solamente Jesús. Él es el único que puede otorgar la salvación, no es por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, es por lo que el Señor Jesucristo hizo y Él ya lo hizo. Agradécele a Dios porque Jesús estuvo en esta tierra y Él hizo todo lo que tenía que hacer para que tengamos la oportunidad de ser salvos. Y esa es la más grande de los agradecimientos que podemos hacerle a Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por nosotros, por cada uno de sus cuidados, de sus milagros, en medio de esta situación, de esta pandemia que hemos visto cómo Dios ha hecho grandes señales, prodigios, grandes sanidades de personas que han estado enfermas, hermanos con situaciones difíciles de enfermedad como presión arterial alta, con diabetes, con obesidad, etcétera, como Dios ha metido su mano y los ha levantado. Solamente Él lo puede hacer. Démosle gracias a Dios por tener un lugar donde escuchar la palabra de Dios, aunque ahorita pues lo escuchas y nos estás viendo en tu casa o donde estés, pues hay un lugar donde podemos congregarnos, donde podemos estar juntos y alabar y bendecir a nuestro Dios. Dale gracias a Dios porque Él nos los ha dado, por tener una familia cristiana en quien puedas confiar, en quien puedas depositar esa seguridad de que no te va a engañar, no te va a hacer ningún daño y sabes que va a hacer lo mejor para ayudarte, para echarte la mano. Dale gracias a Dios porque hay pocos los que realmente son personas que pues dan su vida por el hermano, como dice el Señor Jesucristo. En esto conoceráis que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Esos son los discípulos del Señor Jesucristo y darle gracias a Dios porque sí hay de esos hermanos. Por darnos la oportunidad de servirle, de pertenecer a ese rebaño, ser ovejas de su redil. Agradécele a Dios por conocerlo. Conocemos ya no una religión, sino al Dios Todopoderoso, al que es grande en misericordia, es todo amor, bondad, y que lo ha demostrado. Dios, en este
en esta pandemia nos da la oportunidad pues, de ser mejores, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor estudiante y mejor cristiano. Pues hermano, amigo que me escuchas, hay muchos motivos por qué darle gracias a Dios en estos tiempos difíciles, tiempos que nos ha tocado vivir, pero que hay momentos para agradecerle y por muchas cosas. Vivamos el día de hoy. Mañana es incierto, mañana no sabemos. Que el día de hoy lo pasemos bien con nuestra familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos, en donde quiera que estés, siempre estés agradecido y sé feliz. Que el Señor te bendiga y voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y nos das la oportunidad nuevamente de estar aquí en esta tierra de los vivientes. Gracias por tantas misericordias y bondades. Gracias por cada uno, Señor, de aquellas cosas que a veces se nos pasan y se nos olvida agradecerte. Señor, de veras que tú eres muy bondadoso, muy misericordioso y lleno de amor. Gracias, Señor Jesús, por recordárnoslos todas las grandes cosas que has hecho por nosotros. Señor, sigue en medio de tu pueblo, sigue con nuestras familias, guárdalas, protégelas a cada uno de los hermanos y aquellos que nos escuchan. Señor, te pido que tú le sigas guardando y cuidando de esta enfermedad tan terrible. Gracias porque nos has permitido, Señor, terminar este año en medio de tu iglesia, de nuestra familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Un abrazo muy fuerte en este año que termina, que este año que empieza sea mucho más bendición para ti, para toda tu familia, y que pues nos podamos ver el próximo 10 de enero allá en las instalaciones. Y aquí 8 días pues continuamos con la enseñanza por medio de esta transmisión. Que el Señor te bendiga.